Parte 1. Créete sano. Capítulo 1. La influencia de tus creencias sobre tu salud. La investigación de la autora comienza al encontrar reportes sacados de medical journals que, sin ser estudios organizados, reportan casos de pacientes curados por el poder de la creencia en vez de un medicamento. Por ejemplo, cuando le inyectan agua en vez de la droga y el cáncer desaparece, porque el paciente cree que recibe la droga. O la que se cura las náuseas pensando que le dieron un medicamento contra la náusea y en realidad le dieron algo que le debería haber hecho peor. La primera evidencia real que recopiló, que le demostró que una creencia, algo que sucede únicamente en la mente, podría aliviar un síntoma real y concreto en el cuerpo, fue el estudio del Dr. Moseley, un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, publicado en una de las revistas médicas más respetadas, en el que se reporta que un porcentaje significativo de pacientes experimentaron una resolución del dolor de rodilla únicamente porque creían que se habían operado. Como era de esperar, un tercio de los pacientes que se sometieron a la cirugía real experimentaron una resolución del dolor de rodilla. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue que aquellos que se sometieron a la cirugía simulada tuvieron el mismo resultado. De hecho, en un momento del estudio, los que se sometieron a la cirugía simulada reportaron menor dolor de rodilla que los que sí tuvieron la cirugía real, probablemente porque no habían sufrido el trauma de la cirugía. El estudio del Dr. Moseley es lo que llevó a la autora a investigar el efecto placebo, el efecto misterioso, poderoso y confiablemente reproducible que experimentan algunos pacientes cuando reciben un tratamiento falso como parte de un ensayo clínico. El poderoso placebo. Como todos los científicos, ella sabía desde hace mucho tiempo sobre el efecto placebo. Los tratamientos falsos, como las píldoras de azúcar, las inyecciones de solución salina y las cirugías simuladas, se utilizan de forma rutinaria en los ensayos clínicos modernos para determinar si un fármaco, una cirugía o un tratamiento son realmente efectivos. Durante siglos, los médicos prescribieron tratamientos sin ningún dato clínico que probara que los tratamientos en sí realmente funcionaban. Los médicos simplemente mezclaban tónicos, dosificaban a sus pacientes y los pacientes mejoraban, al menos un porcentaje del tiempo. O el médico realizó una cirugía y los síntomas mejoraron, o no. No fue hasta finales del siglo XIX que comenzó a surgir la idea de utilizar placebos en la investigación clínica. Luego, en 1955, el Diario de la Asociación Médica Estadounidense publicó un artículo del Dr. Henry Beecher llamado El poderoso placebo, que defendía que si se dosificaba a la gente con medicamentos, muchos mejoraban. Pero si les dabas agua salada o algún otro ingrediente inerte, alrededor de un tercio de ellos también se curaban. No solo en sus mentes, sino en formas fisiológicas reales que podían demostrarse en el cuerpo. De repente, el concepto de el efecto placebo se convirtió en un pilar de la medicina contemporánea y nacieron los ensayos clínicos modernos. Ahora, los buenos estudios científicos tienen la carga de probar que el efecto curativo del fármaco o la cirugía que se está probando trasciende el potente poder curativo del placebo. Si un fármaco o una cirugía demuestra que es más eficaz que un placebo, se considera válida. De lo contrario, la FDA probablemente no apruebe el medicamento. La cirugía perderá popularidad y el tratamiento será descartado como ineficaz, como lo fue la cirugía del Dr. Moseley. Se cree que prescribir tratamientos que resultan no ser mejores que un placebo viola los principios de la medicina basada en la evidencia. Es lo que separa a los verdaderos médicos de los charlatanes. O eso le enseñaron a la autora. Nos enseñan a todos. Ahora, ella empezó a cuestionarse, ¿qué es exactamente el efecto placebo? Hasta comenzar su investigación, nunca se había detenido a pensar en ello. Todos sabemos que las personas que participan en ensayos clínicos mejoran cuando se las trata únicamente con una pastilla de azúcar. ¿Pero por qué? Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dado en el clavo en su búsqueda de pruebas de que la mente puede afectar al cuerpo. Si un porcentaje de personas en ensayos clínicos mejoran simplemente porque creen que están recibiendo un fármaco o una cirugía real, la respuesta que están recibiendo es provocada únicamente por la mente. ¿Todo el mundo responde a los placebos? La autora dudaba si ella respondería a un placebo si fuera un paciente en un ensayo clínico. Después de todo, es médica y fue investigadora en ensayos clínicos, por lo que sabría si estuviera recibiendo un tratamiento real o uno falso. Y si sospechase que estaba recibiendo un placebo, claramente no le ayudaría, ¿verdad? Es lo que muchas personas piensan, que ellos no caerían en la trampa del placebo, como si fuese algo malo, porque todavía la sociedad no reconoce los beneficios que podríamos obtener de esto. En fin, resulta que los científicos estudiaron si hay gente más susceptible a los placebos y descubrieron que casi todo el mundo puede ser inducido a responder a un placebo en las condiciones adecuadas.
Todos somos susceptibles, incluso los médicos y científicos. ¿Está la curación de los placebos solo en tu mente? Si es cierto que la mente puede curar el cuerpo, debe haber alguna forma de demostrar que el cuerpo está respondiendo, no solo con el alivio de los síntomas, sino de formas fisiológicas que puedan estudiarse. La siguiente fase de la investigación llevó a la autora a buscar pruebas de que no todo está en tu cabeza, que la creencia de la mente puede alterar la fisiología del cuerpo. Y encontró pruebas de que, al menos un porcentaje del tiempo, ocurren cambios fisiológicos reales en el cuerpo en respuesta a los placebos. Cuando se administran placebos, a los hombres calvos les crece el cabello, la presión arterial baja, las verrugas desaparecen, las úlceras se curan, los niveles de ácido estomacal disminuyen, la inflamación del colon disminuye, los niveles de colesterol descienden, los niveles de dopamina en el cerebro aumentan en pacientes con enfermedad de Parkinson, aumenta la actividad de los glóbulos blancos y los cerebros de las personas que experimentan alivio del dolor se iluminan en los estudios de imágenes, etc. Estos hallazgos la convencieron. Los placebos no solo cambian cómo te sentís, también cambian tu bioquímica. 5 explicaciones para el efecto placebo. Cuando los investigadores clínicos hablan sobre el efecto placebo, en realidad se están refiriendo a una gran cantidad de eventos que ocurren cuando llevas a las personas a un entorno clínico. Les ofreces un tratamiento que saben que puede ser el tratamiento bajo investigación o un placebo y prestas atención a ellos durante un periodo de tiempo designado. La explicación que le gustaría creer a la autora es que los pacientes experimentan un alivio de los síntomas y manifiestan cambios porque creen que lo harán, la creencia positiva. La segunda explicación es el condicionamiento clásico al estilo Pavlov. El perro saliva cuando escucha la campana, porque lo condicionaron a que recibía un snack al escuchar la campana. La persona se cura porque está acostumbrado a sentirse mejor después de obtener una droga real de una persona con bata blanca. Y este condicionamiento hace que te sientas mejor aún al recibir una pastilla de azúcar de esta persona con bata blanca. Por supuesto, si esto juega un papel, también respalda la idea de que la mente puede curar el cuerpo. La tercera explicación es que los pacientes que participan en ensayos clínicos reciben apoyo emocional, atención, a veces incluso un toque curativo, a menudo brindado por una figura de autoridad con bata blanca, que históricamente ha llegado a representar la salud y la curación. Todos queremos sentirnos vistos, escuchados, incluso amados, y esto solo puede aliviar los síntomas y estimular un cambio fisiológico positivo, nuevamente debido a un vínculo mente-cuerpo. La cuarta explicación de por qué las personas responden a los placebos es que estén tomando otro tratamiento que no declararon a los investigadores y mejoran por ese otro medicamento, no por tomar el placebo. Para tratar de evitar esto, la mayoría de los estudios intentan descartar a los pacientes que se autoprescriben otros medicamentos. La quinta explicación es que algunos pacientes pueden mejorar porque la enfermedad se resuelve por sí sola. Después de todo, el cuerpo es un organismo que se cura a sí mismo y se esfuerza constantemente por volver a la homeostasis. Las remisiones espontáneas definitivamente pueden alterar los estudios clínicos y ocurren incluso en ausencia de los placebos. Pero ¿no respalda eso aún más poderosamente el argumento de que el cuerpo está programado para repararse a sí mismo? Si incluso aquellos en grupos sin tratamientos mejoran un buen porcentaje del tiempo, ¿no prueba eso que el cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo? Incluso si argumentáramos, solo por diversión, que el efecto placebo realmente no existe, la mayoría de los expertos creen que sí, aún sabemos que ocurren remisiones espontáneas inexplicables, probablemente con más frecuencia de lo que creemos, ya que aquellos que se curan a sí mismos fuera de los sistemas estándar de atención de salud, no tienen el seguimiento de los ensayos clínicos. Nos queda concluir que, aunque los cambios fisiológicos experimentados con los placebos pueden no ser el resultado de una creencia positiva únicamente, el efecto placebo, no obstante, confirma un vínculo entre la mente y el cuerpo y la capacidad innata del cuerpo para repararse a sí mismo. La fisiología del efecto placebo. Hay varias teorías postuladas sobre la fisiología del efecto placebo. Una de ellas dice que creer que uno mejorará y ser apoyado por investigadores clínicos comprensivos puede aliviar el estrés fisiológico que se sabe que predispone el cuerpo a la enfermedad e iniciar la relajación fisiológica, que es necesaria para que los mecanismos de autorreparación del cuerpo funcionen correctamente. Como lo describió por primera vez el Dr. Walter Cannon, profesor de Harvard, el cuerpo está equipado con lo que Cannon denominó la respuesta al estrés, también conocida como respuesta de lucha o huida, un mecanismo de supervivencia que se activa cuando el cerebro percibe una amenaza. Cuando esta cascada hormonal se desencadena por un pensamiento o una emoción en la mente, como el miedo, se activa el eje hipotálamo pituitario adrenocortical, HPA, lo que estimula el sistema nervioso simpático para que se acelere.
bombeando los niveles de cortisol y adrenalina del cuerpo. Con el tiempo, llenar el cuerpo con estas hormonas del estrés puede manifestar síntomas físicos que predisponen al cuerpo a enfermedades. Así como existe la stress response, la respuesta al estrés, como un mecanismo de supervivencia diseñado para ayudarnos a mantenernos con vida en situaciones de emergencia, el cuerpo también tiene una respuesta de relajación de contrapeso. Cuando se provoca la respuesta de relajación, las hormonas del estrés caen. Se liberan hormonas de relajación que inducen la salud y contrarrestan las hormonas del estrés. El sistema nervioso parasimpático se hace cargo y el cuerpo vuelve a la homeostasis. Solo en este estado descansado y relajado puede el cuerpo repararse a sí mismo. Cualquier cosa que reduzca el estrés y provoque una respuesta de relajación no solo alivia los síntomas que la respuesta al estrés puede causar, sino que también libera al cuerpo para que haga lo que hace naturalmente, curarse a sí mismo. Cualquiera que sea el mecanismo, está claro que la mente y el cuerpo se comunican a través de hormonas y neurotransmisores que se originan en el cerebro y luego salen del cerebro para enviar señales a otras partes del cuerpo. Por lo tanto, no debería sorprendernos que lo que pensamos y cómo nos sentimos se puede traducir en cambios fisiológicos en el resto del cuerpo. ¿Son todas las enfermedades igualmente sensibles al placebo? Lo que el autor encontró es que casi todos los ensayos clínicos demuestran un efecto placebo, pero algunas condiciones de salud parecen ser más sensibles al placebo que otras. Los placebos parecen ser más efectivos cuando se administran a los pacientes con afecciones del sistema inmunitario, como alergias, trastornos endocrinos como diabetes, afecciones inflamatorias como colitis, afecciones de salud mental como ansiedad y depresión, trastorno del sistema nervioso como Parkinson e insomnio, síntomas cardíacos como angina de pecho, afecciones respiratorias como asma y tos, y más eficazmente, trastornos del dolor. Pero ¿funcionan los efectos placebo para tratar el cáncer? Ataques al corazón, infartos, insuficiencia hepática, nefropatía. En su investigación, no encontró muchos datos para responder a esta pregunta. Quizás porque tratar condiciones como estas en un ensayo clínico con un placebo se consideraría poco ético. Con este tipo de condiciones que amenazan la vida, los nuevos tratamientos generalmente se estudian contra los tratamientos estándar que ya existen y que han demostrado tener al menos cierta eficacia. Así que es difícil saber los límites de lo que responderá y lo que no a un placebo. Después de estos hallazgos, fue inevitable para ella dar un salto mental más allá del efecto placebo para hacerse la pregunta más grande e importante. ¿Podemos realmente curarnos a nosotros mismos? Revelando el misterio de la remisión espontánea. Hay un proyecto de remisión espontánea que consiste en una base de datos que incluye una bibliografía comentada de 3.500 referencias de más de 800 revistas en 20 idiomas diferentes que documentan casos inexplicables de remisión espontánea de enfermedades, definiendo la remisión espontánea como la desaparición completa o incompleta de una enfermedad o cáncer sin tratamiento médico o con un tratamiento que se considere inadecuado para producir la desaparición resultante de los síntomas de la enfermedad o del tumor. Los libros The Spontaneous Regression of Cancer, de Boyd, y Spontaneous Regression of Cancer, de Everson y Cole, escritos en la década de 1960, generaron un aumento en el número de tales casos de estudio informados en la literatura médica. Mientras leía caso de estudio tras caso de estudio de remisión espontánea de enfermedades, su corazón se aceleraba de emoción. La mayoría de los casos de estudio no abordaban cómo ocurrieron las remisiones espontáneas. No se entrevistó a los pacientes sobre si creían que mejorarían o si hicieron algo más notable para curarse a sí mismos. Lo que hizo esta base de datos es servir de evidencia para la autora de que casi ninguna enfermedad puede llamarse incurable. Muchas de las condiciones de salud de las que los pacientes mejoraron espontáneamente fueron los tipos de enfermedades que la universidad enseña como terminales e intratables. Dice: claramente me habían enseñado mal.